Muchachos, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están acá, muy buenas noches. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Hoy vamos a ver varios temas. Como les había dicho en la clase pasada, vamos a terminar emprendimiento de tipo social y voy a explicarles la actividad entregable de la unidad uno. Eh, ¿Por qué? Porque la fecha límite es el 14 de septiembre a las 11:59 y por eso digamos que con dos clases de antelación, 2 semanas, es bueno que ustedes conozcan para que ojalá lo hagan, no se dejen coger el tiempo y lo hagan y lo suban lo antes posible. Eso trae beneficios para ustedes y también beneficios para mí, porque ustedes salen de la entrega de una y yo puedo empezar a calificar sin que se me acumulen todos al final del fin de semana del 14 de septiembre. Entonces, también por eso. Eh, Antes de empezar así oficialmente, quería preguntarles cómo están, qué tal su día. Hola, buenas tardes, profe, ¿cómo está? Diana, muchas gracias. Primero, ¿usted cómo está? Y ya le contesto. A ver, pues me encuentro bien. Ya se me quitó la gripa. ¿Y su merced? Me alegra mucho. Por favor, para levantar defensas, tome un poco de propóleo. ¿Cómo estoy yo? No estoy bien. Un día con lluvia, mucho frío, movidito también. Y entre toda la movida me acabo de acordar que no subí la clase de ayer. Tengo que subirla mañana a las aulas, al foro novedades. Pero bueno, ya mañana subo esas, la del miércoles más estas del jueves para que ustedes la tengan clara. Entonces, Diana, muchas gracias por la pregunta. Sara, ¿qué tal su día? ¿Qué más, profe? Buenas tardes. El mío muy bien. Me Me alegra que usted alegro. también esté bien. Sara, muchísimas gracias también. Qué bacano. Eh, Cosas para recordarles antes de empezar como tal. Recuerden revisar siempre, contestar las preguntas de infografías y videos interactivos. Recuerden que también está, si mi memoria no me falla, al final de la unidad 2. Ahorita miramos el tema de Coursera. El curso de Coursera hay que entrar por el link que está aquí en el aula virtual y no digitando Coursera porque les va a decir que les toca pagar como $50. Entonces, tienen que entrar es por el link de la unidad del aula virtual. Entonces, voy a compartirles pantalla, jóvenes. Me confirman si ven mi pantalla. Ush, ¿ahí ya la ven? Sí, señor. Listos. Entonces vamos a empezar. Eh, Recuerden que la clase pasada vimos emprendimientos de tipo social. Bueno, empezamos a ver emprendimientos de tipo social y quedamos en el tema de emprendimientos, de ejemplos. No sé si aquí les hablé de uno que fue el del Banco de los Pobres. ¿Me confirman si yo les hablé aquí de ese o no? ¿No, no se No, acuerdan? señor. No, Perfecto, profe, no me listo. acuerdo. Perfecto. Entonces, emprendimientos de tipo social hay muchos. Hay unos más conocidos que otros. Hay unos que, digamos, que han tenido una mayor repercusión. Pero lo más chévere es cómo al solucionar una problemática, eso se termina replicando en otras zonas del planeta. Si algo tiene desafortunadamente este planeta, que es súper bonito, pero tiene unos niveles de desigualdad y una inequidad bárbaros. A raíz de eso, es que no solo a raíz de eso, pero una forma de ver materializada la inequidad es las problemáticas sociales que hay tan grandes. Frente a eso, cuando se identifica una problemática y se busca dar solución, cuando se da solución, eso se vuelve tan guau que se termina implementando en otros lugares, obviamente teniendo en cuenta los contextos. Voy a contarles la historia de uno de los tal vez emprendimientos más famosos, más conocidos que ha habido en temas de emprendimiento de tipo social. Obviamente hay muchos, recuerden, pero pues voy a contarles de esa historia. Un señor en un país que se llama Bangladesh, en Asia, empezó a identificar una problemática. La problemática era esta. El tipo se daba cuenta que había personas con unas ideas muy buenas, o sea,
ideas para empezar algo. Necesitaban capital semilla. Y cuando iban a los bancos le decían, no porque usted no tiene dinero, no porque usted no tiene fiador o codeudor, no porque usted no tiene finca raíz, algo que respalde la deuda. Y esa era la problemática. Entonces el tipo la identificó y dijo, venga, pero ¿cuánta gente se está perdiendo la posibilidad de arrancar algo? Porque no le prestan, no tiene forma de acceder a crédito, a dinero, a recursos para empezar su idea, lo que quiere hacer. Entonces el tipo empezó a masticar la idea y a pensar, venga, pero ¿cómo hacer para resolver esa problemática? Y contra todo pronóstico, rompió esquemas y rompió paradigmas. Por eso yo les decía que eh, cuando uno resuelve o aporta ese granito de arena, la innovación como está, van de la mano con la creatividad, termina resolviendo de unas formas que a veces uno cree que son increíbles. El tipo se da cuenta de eso y dice, bueno, voy a crear una institución financiera que le preste plata a las personas. Obviamente no grandes cantidades, sino microcréditos. La idea es que, bueno, le presta el microcrédito y que pueda arrancar con lo que tiene que arrancar. El tema era, bueno, pero en todos los otros lados, en las otras instituciones, usted necesita fiador, codeudor, bueno, para que le puedan prestar el respaldo para acceder a ese préstamo. Y aquí es donde el tipo rompe, vemos que rompe la forma de ver las cosas y no ver todo así, lineal, como cuando a veces van caminando las vaquitas. El tipo dice, pues la única forma es prestarles y confiar en que sí lo van a hacer, es decir, en que sí van a entregar lo que se les preste. El tipo dice, listo, yo empecé a prestarles y lo que les decía, obviamente en la institución, yo les presto, pero usted se compromete a pagar porque eso que usted va a devolver le va a servir a otra persona que está en su posición. Y con ese gancho empezó a prestar plata sin respaldos financieros. Si se dan cuenta la forma como se rompen a veces esquemas. A él le decía, no, no vaya a hacer eso, mucho loco, ¿cómo se le ocurre? Y luego lo cuenta, contra todo pronóstico, eso que le empezó a prestar empezó a llegar. Y gracias a eso, acuérdense lo que yo les decía de que hay que generarse ingresos constantes, empezó a prestar y demostró que si usted le prestaba a una persona microcrédito que tenía una idea emprendedora que quería empezar a echar a andar eso y no tenía forma, el tipo o la persona la devolvía, entre otras por agradecimiento, pero también porque sabía que esa plata le iba a servir a otro que iba a recibir, que iba a tener ese dinero para empezar algo. Entonces, de esa forma, él logró enganchar primero, romper esquemas y mover ese emprendimiento que apuntaba a la problemática social de acceso a recursos, a generación, a tener plata para iniciar algo. Él cuenta que efectivamente empezó a darse cuenta que la gente agradecida devolvía lo que se les prestaba y gracias a eso se podía prestar a otros. Esa vaina rompió esquemas. Fue tan importante lo que el tipo hizo que con los años, eso no fue un momento a otro, como todo en la vida, pero con los años le dieron el premio Nobel por aportar a la sociedad y por haber hecho eso, por haberle dicho al sector financiero, miren que hay otras formas de hacer las cosas, no las tradicionales, que también están. Y el impacto, como yo les decía, cuando un emprendimiento de tipo social empieza a irle bien, empieza a escalar y esa fórmula empieza a replicarse en otros sitios. El tipo empezó a ser invitado en diferentes países del mundo para que contara su experiencia. Oiga, pero usted, ¿cómo hizo? ¿Cómo es que es el asunto? La institución se llama el Banco de los Pobres. Entonces el tipo empezó a explicar, miren, aquí la clave es microcréditos, no créditos de grandes, micro, chiquitos, para empezar, para que arranquen, pero darle la confianza de que sí van a tener eso para trabajar o para mover eso y que luego van a volver. Y lo explicaba de esa forma.
Por eso, con los años, eh, la organización sueca que entrega los premios Nobel de Economía, de Física, de la Paz, todos, le otorgaron a él el premio Nobel, viendo el impacto que generó, porque de Bangladesh esa respuesta empezó a salir a diferentes lados. Aquí a Colombia, ese señor se llama Mohammad Yunus. Ese señor vino, si mal no estoy, entre 2011 y 2012, vino aquí a Colombia, habló con el sector financiero, y si ustedes echan cabeza, aproximadamente desde el 2013, aquí en Colombia, 2013-2014, empieza a ofrecerse microcréditos, teniendo en cuenta la forma como él lo hizo, obviamente aquí con otras condiciones. Entonces, esta historia les cuento porque efectivamente sí hay formas de solucionar las cosas. El asunto es buscarlas y sobre todo creer en que uno sí va a ser capaz. Porque acuérdense que casi siempre el mayor enemigo es uno mismo. Y aquí es donde yo les digo, recuerden el ejercicio que hicieron de listar sus 20 ideas o sueños. Están ustedes intentar hacerlo para cumplirlos, porque nadie más lo va a hacer por ustedes, si no son ustedes. En este caso, Muhammad Yunus dijo, venga, hay que jugársela. Y eso hizo que aportara un poco para mejorar la calidad de vida. Creo que yo les decía en la clase pasada que cuando usted logra aportar a otro ser humano para mejorarle la calidad de vida, es decir, las condiciones de vida, usted logra un cambio en esa vaina. Y él hizo eso a través de la respuesta a esa problemática que está en muchos países de este planeta, el acceso a recursos, a créditos. Entonces, por eso el hombre lo premiaron. Y ese es uno de los ejemplos de emprendimiento social, wow, digamos que con más renombre que ha habido. Obviamente hay muchos más espectaculares, pero les quería contar ese por lo bonito, porque el problema era difícil, entre comillas, pero el tipo lo logró con una solución que uno dice mucho loco, cómo se le ocurre, pero el tipo se arriesgó y demostró que sí se podía, porque básicamente ahí en parte es confiar en que sí van a devolver la plata y demostró que sí se podía y sí lo hacían además. Entonces, recuerden que cuando uno trabaja en emprendimiento de tipo social, uno se enfoca en la problemática. Sí, de cabeza, chan, eso es un diferencial. Uno se mete de cabeza a resolver, pero no puedes cuidar los ingresos constantes. Y uno tiene que equilibrar para que eso siga. Por eso, ese es uno de los ejemplos bacanos y bonitos de emprendimiento de tipo social. Seguimos. Ok, más, ¿no? Pero pues ahí les cuento ese. Certificaciones. ¿Por qué les hablamos de esto? Certificaciones hay muchas. Certificación empresa tipo E, que las que les estoy mostrando. Está la certificación Great Place to Work, que son grandes lugares para trabajar, que las empresas aplican para obtenerlos. O sello verde, hay un montón de certificaciones. ¿Para qué sirve la certificación? Sirve para tener buena imagen, para tener reconocimiento. Algunas veces sirve para ayudarse a buscar inversores o socios, porque lo que pasa básicamente es que una organización va a su empresa, revisa ciertos aspectos o muchos aspectos de su empresa y si sale bien librada, si está bien en esos aspectos, le otorga la certificación. Hay certificaciones que miran cómo están sus propios empleados, cómo es la relación con los clientes, cómo es la relación con los proveedores, cómo le va con los inversores, cómo le va con la legislación del país en la que está, si cumple o no cumple. Entonces, y lo que intentan es revisar la salud de la empresa y después de revisar la otorga la certificación, cualquiera que sea esta, empresa tipo B u otras. Entonces, en última, la certificación lo que sirve es para, en parte, mejorar la imagen, generar incluso expectativa para futuros inversores o socios. Entonces, es una forma también de apalancarse en este mundo del emprendimiento. Y además porque cuando uno dice, yo tengo la certificación, no sé, cualquiera, dicen, ah, mire, es que esa empresa tiene eso. Y uno piensa, ah, es que ya le revisaron cómo está en tales y tales aspectos. Y uno dice, ah, no, entonces está bien. Entonces ya va bien, va por buen camino. Entonces, las certificaciones sirven para eso o apalancan ese tipo de, digamos que
razones para querer invertir en ellas. Impacto global. Como les conté el ejemplo del Banco de los Pobres en Bangladesh, el emprendimiento y la innovación social generan un impacto global cuando efectivamente logran solucionar y eso empieza a escalarse. Escalarse es que se va haciendo más grande, se va expandiendo. Entonces, en este caso, eh, el emprendimiento de tipo social tiene una cosa que es impresionante y es que genera un desarrollo económico bárbaro. Y les doy el ejemplo. Aquí está el emprendimiento. Empieza a crecer. Al crecer, necesita contratar personas. Esas personas reciben sueldo. Por lo tanto, eso afecta no es la palabra, eh, mejora la calidad de vida. Y así con los proveedores, con todos los que están alrededor de ese emprendimiento. Por eso el impacto es grande, imagínense. En el caso de Colombia, acuérdense, el 60-70% de las empresas que mueven la economía de este país son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, por eso uno no puede descartar el hecho de que una empresa o un emprendimiento, si le va bien, el impacto que tiene es gigantesco en todo sentido, económico, social, inclusive ambiental, si se maneja bien. Entonces, por eso es tan bonito y tan incluyente. O sea, el tema del impacto global es grande y además es que tiende a replicarse, a repetirse o a hacerse en otros lugares. Otro punto importante es que sí o sí, como el ejemplo que les puse, se muestra no, se muestra más bien el tema de la innovación porque al intentar resolver una problemática, se busca con creatividad de qué forma se puede hacer. Miren lo que les conté de Mohamed Yunus, o les cuento otro en temas de innovación. Otro emprendimiento famoso que es Tom Shoes, unas alpargatas, unos zapatos que desarrollaron en Estados Unidos, pero con una idea que pasó en Argentina del fundador que estuvo allá. El tipo hizo una cosa loca, pero innovó y se la jugó de una forma que todos al comienzo le decían, pues usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Y el tipo dijo, sí, ¿y qué? El tipo iba a salir al mercado y dijo, por cada par de zapatos que me compren, yo dono un par de zapatos para niños. Y eso fue un boom, a tal punto que él tenía pensado cuando iba a salir al mercado una proporción, digamos que 1 a 1, pero cuando se dio cuenta fue tal el grado de demanda que se le agotó el stock y terminó teniendo demanda de 4 a 1, es decir, lo que él tenía pensado se le multiplicó por 4 y tuvo un montón de éxito y bueno, eso generó un montón de cosas, pero la innovación fue la forma como él afrontó la problemática que vio fue, ya, ¿cómo hacemos que estos niños no tienen zapatos? Y eso tiene un montón de implicaciones cuando hay clima frío, cuando hay invierno, cuando hay nieve y cuando hay sol también. Entonces, le echó cabeza y buscó la forma de innovar y creó la estrategia One for One. Un par que me venden, un par que yo vendo, un par que yo dono. Loco para algunos, pero al tipo le funcionó. Entonces, por eso les digo y les repito que la innovación va ahí amarradita a la creatividad. Y impacto transnacional, porque evidentemente cuando se hacen las cosas, las soluciones terminan replicándose en diferentes partes de este planeta, en diferentes países. Entonces, aquí, repitiendo el tema de la innovación, es que creo que la innovación, jóvenes, creo que de la mano de que uno crea que uno sí es capaz. Porque si uno cree que no es capaz, pues no hay forma, eso no le huele la creatividad, no. Pero si uno cree que sí, se lo cree de verdad, uno empieza a echarle cabeza, venga, ¿cómo hacer? Imagínese Mohamed Yunus cuando vio la problemática y dijo, no, venga, la problemática está, acceso a dinero, acceso a recursos, ¿cómo lo soluciono? Eche cabeza a ver cómo. O el señor, el norteamericano que vio lo de los niños sin zapatos, dijo, venga, ¿cómo hago yo para aportar generando ingresos, pero que pueda yo aportarle a esa problemática? Entonces, creo que en parte la innovación va amarradito a que uno crea que sí es capaz de hacerlo porque eso hace que aflore la creatividad para resolver lo que hay que resolver. Entonces, por eso es súper importante. A propósito del listado que ustedes tuvieron en la segunda clase, pregúntense qué tanto creen que van a ser capaces de cumplir eso o de luchar por conseguir eso. Ojalá la respuesta sea alta, se la creen totalmente.
Aquí ética y emprendimiento, súper importante. Recuerden, creo que eso los hablaba en la clase pasada. Cuando hablamos de ética, eso tiene que ser buenas prácticas sin que lo estén mirando. Que el emprendimiento, los emprendimientos de tipo social y todos los emprendimientos en general tengan buenas prácticas para hacer las cosas. ¿Por qué se habla de esto? Porque también en temas de emprendimiento y en temas de empresas, desafortunadamente, a veces por tomar cualquier tipo de decisión se toman acciones corruptas. Y aquí la idea es descartar eso de plano y hacer las cosas bien hechas. E inclusive hacerlas bien hechas sin que nos estén mirando. Como hay que hacer las cosas en la vida, ¿no? Sin que uno le estén diciendo, venga, ¿no? Que uno sabe cuando lo hace bien y cuando lo hace mal. Entonces aquí la ética está, digamos que está emparentada al emprendimiento de tipo social en eso, que los emprendedores, desde que inician, se les meta en la cabeza que tienen que tener buenas prácticas, que tienen que saber hacer bien las cosas, que no tienen que tener culturas ni mafiosas ni corruptas para hacer las cosas o para buscar resultados, que no es por hacer por hacer, sino haga, pero haga bien hecho, sabiendo que tienen que hacer sin que lo estén mirando. No hágalo porque es un asunto suyo. Emprenda, pero empréndalo bien. Ese es el tema cuando uno habla de ética. ¿Por qué se habla también de ética? Porque desafortunadamente uno escucha noticias de dueños y tomadores de decisiones de empresas y del gobierno con ejemplos pésimos de corrupción. Y esos ejemplos pésimos de corrupción es lo que uno termina viendo cuando ve, por ejemplo, noticieros. Entonces uno dice, "Uy, pero mira ese nivel de corrupción". Entonces, por eso la ética, en no solo emprendimiento de tipo social, sino en cualquier tipo de emprendimiento, es fundamental. Hay que implementar buenas prácticas de hacer las cosas. Hay que hacerlas bien hechas sin que a uno lo tengan encima mirando. Y eso nace de cada uno, son valores que cada uno tiene. Y conclusiones jóvenes del emprendimiento de tipo social, hay muchas. Tal vez una de las más guau es que el emprendimiento de tipo social, en últimas, lo que busca es que al resolver esa problemática, busca que el mundo sea un poquito más justo y más sostenible. Y yo le aporto una palabra, más equitativo. Porque solamente por darles un ejemplo, en Colombia hay ricos riquísimos y pobres pobrísimos. Entonces, cuando uno resuelve una problemática social y genera un emprendimiento de tipo social, en últimas lo que busca es intentar equilibrar un poco para que todos tengamos condiciones de vida dignas. Porque pues hoy en día, a esta hora, por ejemplo, en Colombia, hay gente que no ha comido, seguro, hoy a esta hora. Y no, si les contra los datos nos ponemos a llorar. Pero básicamente aquí el tema es que el emprendimiento de tipo social busca eso, tal vez un poco de más equidad, equilibrio, justicia, como dignidad. Habla ahora de resolver problemáticas sociales. Eso tal vez es como la conclusión una de las muchas conclusiones poderosas al desarrollar o al estudiar o al profundizar sobre emprendimientos de tipo social. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna inquietud, crítica, sugerencia? No me diga que se me durmieron o ya están listos para ver el partido. ¿Ninguna duda? ¿Todo clarito? ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, evacuado el tema de emprendimiento de tipo social, ahora les voy a explicar la actividad entregable de la unidad uno. Entonces, miren, se vienen aquí al aula virtual. Miren acá los temas. Aquí está la unidad uno. Y al final de la unidad uno está esto que dice actividad entregable. Le dan clic ahí, ¡chic! Y aparece esto. Primero, la fecha de cierre, es decir, el tiempo límite de entrega del documento que ustedes tienen que desarrollar es el 14 de septiembre. Miren acá a las 11:59. ¿Qué significa eso? Como ya está programado, mire, ahí está programado, lo programé yo todo juicioso. Si ustedes hacen eso el 15 de septiembre,
ya no va a recibir el documento. Por eso es importante que revisen y prevean eso para que puedan enviarlo ojalá antes y se eviten que después del 14 a esa hora ya la plataforma no les reciba. Entonces, esa es la primera fecha límite, 14 de septiembre a las 11:59 de la noche. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, hay que identificar una problemática o una idea de negocio o un proyecto o un emprendimiento que ya esté funcionando, porque eso también vale. Identificarlo y mirar la problemática que está intentando solucionar. Porque en últimas, el emprendimiento, ya sea social o un emprendimiento normal, productivo, soluciona una problemática. Entonces, uno tiene que identificarla. Vale cualquier tema en salud, en educación, no que yo no me genero ingresos, esa también es una problemática, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Me genero un emprendimiento de tipo productivo. Entonces, en ese sentido, cada uno tiene que pensarla. ¿Qué pueden hacer? Pueden leer estos 3 artículos para que se empapen más y tengan más contexto del tema del emprendimiento. Y ahora sí viene la parte jugosa del asunto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que entregar? Entonces, aquí se dan cuenta, dice plantilla proyecto emprendedor. Si ven que mi manita se expande, cuando ustedes le dan ahí clic, descarga un documento en Word. Check. Ese documento es el que hay que llenar y enviar. Pero ojo, primera aclaración, no hay que hacerlo todo, solamente hasta impacto potencial. Ahorita voy al documento y se los muestro, pero solamente llenan hasta impacto potencial. Ese documento tiene descripción del problema, caracterización del problema, objetivos, soluciones existentes, propuesta de negocio, propuesta de valor o idea de negocio y el impacto potencial. Son varios puntos. Y están los espacios para que cada uno digite ahí según su idea de negocio o según su problemática a solucionar. Entonces, esto es lo primero. Aquí está el documento Word, lo descargan y llenan el documento. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Perfecto. Entonces, Profe, yo sí tengo una a pregunta. ver, sí, señora. Digamos, yo tengo un emprendimiento, entonces no lo coloco como una problemática, sino como, o sea, sí, lo escribo y ya. Sí, señora. Sí, ese sirve. Si usted ya tiene un emprendimiento, ese le sirve para desarrollar este documento. Ah, ok, gracias, profe. Con gusto. Entonces, miren, esta es la portada. Entonces, en la portada, Corporación Universitaria Minuto de Dios, título del proyecto, ponen aquí el nombre del proyecto, si es Empanadas Leonardo o Veterinaria El Perrito Feliz o ustedes deciden el título del proyecto, acá. Nombre del estudiante, su nombre. Nombre del curso, emprendimiento. NRC, súper importante, jóvenes, colocar su NRC 75475, 75477, 75470, el que sea, por favor, anotarlo. Nombre del tutor, mi nombre, se los agradezco, Leonardo Santana Garzón. Ciudad y fecha, la ciudad en la que están y la fecha en que lo entregan. Ciudad en la que están y fecha en que lo entregan. Recuerden el límite que es 14 de septiembre. Entonces, esta es la portada del documento que ustedes van a subir. Luego, aquí está la tabla de contenido de aquí es lo que yo les digo. Aquí hay varios puntos que son los que ustedes van a resolver. Diseño del modelo Canvas, información y referencias, esos no los van a hacer. Solamente hasta impacto potencial. Entonces, hasta impacto potencial llenan el documento y lo envían. Ahora sí, vámonos a los puntos. Descripción del problema. Entonces, en la descripción del problema es que describan cuál es la problemática identificada, ya sea una problemática social o una problemática de cualquier tipo, que es lo que les ayuda a desarrollar esa respuesta a ese problema. Entonces, una problemática, por ejemplo, puede ser en este barrio no existe un lugar de comidas rápidas, por darles un ejemplo, se me ocurre. Es una problemática y es como, es una oportunidad de negocio, una idea de negocio. Oiga, si no hay, pum, yo puedo ponerla. Entonces, describir eso. Otra idea, otra descripción de un problema es, en el barrio Pepito Pérez no existe guardería para niños
menores de 5 años o menores de 8 años. O sea, puede ser una, describir el problema y eso tiene unas implicaciones que no haya. Entonces, se escribe un poco la problemática que ustedes identifican. O, por ejemplo, en el barrio no sé qué, no hay un salón o un lugar donde los adultos mayores puedan desarrollar actividades en la mañana, lo que genera un montón de problemáticas adicionales. Entonces, es describir un poco esa problemática que ustedes están viendo, que quieren desarrollar, o la raíz o la razón por la cual ustedes están desarrollando un emprendimiento, cualquiera que sea. Luego va la caracterización del problema. Entonces, para que no se me confundan, en la caracterización ustedes van a escribir las causas que generan esa problemática y las consecuencias que genera esa problemática. Entonces, en causas, ¿qué es lo que genera qué es lo que hace que se genere ese problema y qué es lo que ese problema genera, es decir, las consecuencias? Entonces, por darles un ejemplo, en el caso de las causas de una problemática como que no haya un lugar para cuidar a los niños. Entonces, las causas es que por muchos años no ha habido un lugar en el barrio o una guardería o un jardín infantil para que los niños puedan recibir cuidado, comida y atención mientras sus padres se van. No ha habido nunca o han intentado, pero nada. Las consecuencias, pues que las familias o las madres cabeza de familia no pueden salir a trabajar, no puede haber generación de ingresos, por lo tanto su calidad de vida se ve disminuida. Entonces, si se dan cuenta que son las consecuencias de la problemática. Entonces, aquí en caracterización escriben causas y consecuencias. En objetivos, lo primero para tener en cuenta, jóvenes, es que los objetivos siempre empiezan con verbo, siempre. Entonces, el objetivo general es la sombrilla más grande, es aquello que ustedes quieren hacer. Ya, establecer, crear, desarrollar, implementar, cualquiera, pero empieza siempre con verbo y es ese objetivo grandotote. Montar un restaurante de comida china, por darles un ejemplo, en el barrio ta, que ofrezca tales y tales diferentes tipos de alimentos, por darles un ejemplo. Así es el objetivo general. Objetivos específicos también empiezan con verbo y son los pasitos para llegar a ese objetivo general. Entonces, empiezan con verbo y son los pasos para llegar al objetivo general. Alquilar el lugar donde va a funcionar el restaurante, por darles un ejemplo. Solicitar los permisos ante la alcaldía menor o ante la alcaldía. Eh, Contratar a las personas que van a trabajar. Generar alianzas con los proveedores que se van a necesitar para la comida, por darles un ejemplo. Entonces, son esos pasos que se tienen que hacer para llegar al objetivo general. Esos son los objetivos específicos. Y recuerden, empiezan siempre con verbo. Luego las soluciones existentes son esas soluciones que alguien intentó para darle respuesta a esa problemática. Entonces, por ejemplo, no, el- la antigua Junta de Acción Comunal intentó crear un espacio para, para tener a los perritos que están en la calle, pero no pudo, pero lo intentaron, un concejal hizo tal cosa, o yo antes, por ejemplo, intenté un emprendimiento de un restaurante de comidas rápidas, pero no me fue bien. Ese tipo de cosas, todo lo que se ha hecho antes para solucionar la problemática. Eso es lo que tienen que colocar aquí en soluciones existentes. Luego viene tal vez el más importante de todos, jóvenes, es la propuesta de valor. En propuesta de valor es la idea de negocio. Aquí, ahí tienen que escribir, mi idea de negocio es tal, tal y tal. Describir la idea de negocio. Cualquiera que sea, ya esa idea de negocio o la respuesta a la problemática que ustedes vieron. La escriben ahí tal cual. Pero esta propuesta de valor tiene dos cosas. Uno, la descripción que ustedes van a hacer de su idea es que yo quiero montar es esto de esta forma. El segundo párrafo van a escribir por qué su idea de negocio es innovadora. Mi idea de negocio es innovadora, les voy a dar un ejemplo, porque para la fabricación de los chocolates que voy a vender, voy a utilizar una proporción del 70% de cacao, cosa que que ninguna otra empresa lo hace, por darles un ejemplo. Entonces es que en el segundo párrafo escriban por qué esa idea
es innovadora. Acuérdense que innovadora es eso que lo hace diferente de los demás y que le da valor. Entonces, es importante que la piensen y la escriban. Y luego, para finalizar, impacto potencial. Entonces, impacto potencial es básicamente quiénes se benefician con esa idea de negocio. ¿Quiénes? Y ojo, que a veces son más de los que uno se imagina. En principio, es la persona del emprendedor, que es el primero que se beneficia, pero también hay otros. Por ejemplo, cuando alguien va a montar un gastrobar, se benefician los clientes también, se benefician los proveedores. Si ven, hay un montón de gente que se beneficia. Entonces, cuando lleguen a impacto potencial, piensen, oye, ¿a quién se beneficia con esta idea de negocio? Y los anotan. Créanme que va a haber más de una persona, seguro, porque cuando uno hace el ejercicio de conciencia, se da cuenta y ahí es donde aplica lo que les he explicado de cuando un emprendimiento sale bien hecho, el desarrollo económico que se genera es tan grande que son muchos los beneficiados. Entonces, la parte de su tarea es descubrir cuáles son y anotarlos ahí en impacto potencial. Jóvenes, preguntas sobre esta actividad entregable de la unidad 1, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Uy, ¿quién habló? Dios mío, Velázquez Martínez, no me sale el nombre. Dudas, preguntas, inquietudes sobre la actividad entregable 1, ¿qué sería recomendable? Se los digo desde ahorita, ojalá la hagan y la suban lo antes posible. Eso me da a mí la posibilidad de ir calificando y que no se vaya acumulando y ustedes salen de la entrega de emprendimiento. Entonces, por eso también mi afán de explicarles hoy esta actividad entregable. La clase que viene les voy a explicar en un momentico, o sea, porque ya hoy les expliqué, digamos que más extensivamente, pero la semana que viene les explico sin desconocer el tema que vamos a trabajar. Entonces, importantísimo, ojalá se den la posibilidad y lo hagan y lo envíen lo antes posible. Entonces, no sé si tienen más preguntas, por favor, de la actividad entregable 1. Esta Yo, clase queda profe. grabada para que ustedes la Ujú. vean y mañana la subo junto con la del miércoles, que no la he podido subir, pero ya mañana queda el aula actualizada con las clases. ¿Preguntas sobre la actividad que tienen que entregar, jóvenes? Buenas tardes, profe. Ellen, muy buenas tardes. Cuénteme. Yo tengo una pregunta para cada aspecto del entregable. ¿Cuánto es la extensión? Digamos, ¿cuántos párrafos por cada uno? ¿O no hay No, como una no, no, extensión? no les pongo límite en extensión porque eso depende de cada uno, ¿sí me entiende? Entonces, lo único en lo que yo digamos que molesto es que en idea de negocio, en propuesta de valor, perdón, haya dos párrafos. Uno donde expliquen la idea y otro por qué es innovador. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Con gusto. Haider Velázquez dice, tengo una pregunta. Es sobre el entregable. Hágale, Haider, que para eso estamos. No, profe, ya no, muchas gracias. Ah, bueno, Haider, yo todo afanado. Listo, todo bien. ¿Algo más? ¿Más dudas? Me va a tocar Una preguntar cómo pregunta, María Juliana, finalmente. cuéntenos. Profe, si en el transcurso del trabajo a mí me surge una duda, ¿dónde me puedo comunicar con su merced? Lo celebro, no se preocupe. Para eso están las tutorías, María Juliana. En el foro novedades están los horarios de tutorías. Tenemos tres horarios. Lunes de 6 de la tarde a 9 de la noche, ahí me van a encontrar sí o sí. Martes de 8 a 9, sí o sí. Y jueves de 8 a 9, sí o sí, ahí me encuentran. Hay algunos de ustedes que han aprovechado, hay otros que no, pero pues yo estoy ahí pendiente de abrir el link y ahí me quedo por si alguien entra. Entonces, María Juliana, ahí está el espacio por si usted tiene dudas también. Ok, muchas gracias, profe. Con gusto. Sara Valentina, ¿alguna duda? No, profe, no tengo ninguna duda, todo claro. Perfecto. Sebastián Vizcaíno, ¿tiene alguna duda? No, profe, no, señor, todo muy claro. Opa, no, pues mejor dicho. Alejandro Gómez, ¿alguna duda? No, profe, no tengo ninguna duda. Perfecto. Paula Juliana, ¿alguna duda? No, profe. Opa. Juan Esteban, ¿alguna duda?
Recuerden, la idea es que lo suban, ojalá lo antes posible, no se esperen al 14 de septiembre porque se les va a acumular con otras materias, entonces no se me enreden, simplemente desarrollenlo. Miren lo que no está, el entregarle no está complicado. Ustedes miran los puntos, hacen la portada, y empiezan con los punticos a desarrollarlos. Recomendación, antes de enviarlo, léanlo. Pasa que cuando uno escribe a veces uno se emociona y escribe, pero es bueno que dejen hagan el documento, déjenlo a un ladito, cómanse un dulce, alguna cosa, y luego vuelvan a verlo. Y cuando lo ven, se van a dar cuenta que hay cosas por corregir. Entonces, importantísimo, ortografía. Por favor, que no haya una vía sin H y con B pequeña. No, porfa. Que la ortografía esté bonita, que haya buena redacción. Pongan comas, porfa, porque cuando uno lee, uno se ahoga si no ponen comas. Entonces, y además, cuando no hay comas, eso suena todo chistoso. Entonces, es bueno que ustedes pongan comas, que haya buena redacción y sobre todo muy buena ortografía, que con eso yo molesto mucho. Entonces, en eso también me fijo a la hora de calificar. ¿Más preguntas, jóvenes? ¿Dudas, inquietudes? No, señor. María Juliana, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ojalá ya empiecen a subir sus documentos al aula virtual. Yo la clase que viene les voy a decir cuántos han subido. Igual, si van subiendo, voy calificando, se van a dar cuenta. Entonces, les agradezco mucho. Dudas, foro novedades o en las tutorías, cualquiera de las dos. Muchísimas gracias por la clase. La clase que viene les explico un poco más esta actividad entregable, pero arrancamos con un tema totalmente diferente, ¿vale? Muchísimas gracias, jóvenes, y que tengan una muy bonita noche. Descansen. Gracias. Hasta luego, profe. Paula, muchas gracias. Profe, Chao, buena chao. noche. Chao, Hasta chao. luego, Que les profe, vaya gracias. bien. Hasta luego, profe. Chao, bonita noche. Chao, buena noche, Juan Esteban.